Está conmigo Juan Cristian Rivas, neurocirujano Buenos días, Roberto. representante de la clínica NAC. Bienvenida, Juan. Bueno, cuéntanos, porque, repito, cada vez se solicitan este tipo de operaciones que sean rápidas y que el posoperatorio sea eso. Efectivamente, los pacientes cada vez nos demandan técnicas menos invasivas porque ya han leído, porque ya hay cierta cultura de ese tipo de intervenciones y obviamente cuando se pueden utilizar, porque no es para todos los pacientes, yo creo que representan una ventaja bastante importante. Bueno, nos ha traído varios ejemplos. Vamos con la primera de las fotografías donde les podemos explicar en qué consiste esta operación. Además, que podemos poner la foto, compañeros, que la tenemos por ahí. Ahí está. Esta foto que la tenemos ahí en pantalla, Perfecto. Aquí la tenemos. Mira, aquí muestro una imagen de un paciente que ya ha sido intervenido, entonces en este caso teníamos un problema en el último disco de la columna, L5-C1, y esta imagen que muestro es el implante que ya hemos colocado. Era un paciente joven que solo tenía un problema en ese disco. La gran ventaja de esta técnica, que el tamaño de implantes que se pueden colocar por la vía anterior es muchísimo mayor que por vía posterior, por temas anatómicos, y entonces el apoyo que tenemos entre las dos vértebras es mucho mayor, más estable y a la larga con menos dolor. Vamos con la siguiente fotografía porque, repito, que es una operación que rápidamente, ahí está la cicatriz que aquí muestro la imagen de... apenas se ve, ¿no? Efectivamente, pusimos esta imagen de la regla para que se viera que realmente es una cirugía mínimamente invasiva, es decir, somos capaces de llegar hasta la columna por delante, pero solo necesitamos 5 centímetros de incisión. El daño a estructuras que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando es absolutamente nulo. ¿Cuál era la patología que tenía este paciente? En este caso era un paciente joven y llevaba 2 años de un dolor lumbar muy invalidante y que no respondía absolutamente a nada. Era un paciente que era deportista, que había ido a unidad del dolor, que estaba con medicación, que había hecho rehabilitación, que había hecho yoga, estiramiento, es decir, todo lo que en teoría la literatura nos recomienda con respecto al manejo conservador, pero llega un momento en el que ya, oye, es que no puedo estar todo el día tomando, como digo yo, cócteles de pastillas y estar medicado, yendo a urgencias porque tengo dolor lumbar y me hace falta que me inyecten medicación endovenosa, y entonces al final optamos por esta técnica. Es un paciente joven que del resto solo tenía una afectación en un único disco de la columna, con lo cual era un paciente que era favorable para esa intervención. De todas maneras, cuando hablamos de mínimamente invasiva es porque la recuperación es muy rápida y que encima facilita que la persona se pueda incorporar rápidamente a una vida. Correcto, lo más normal es decir, posible. la gran ventaja es que, sobre todo, evidentemente, todo este tipo de técnicas llevan un periodo de recuperación, pero la diferencia más importante o más llamativa es que hay pacientes que con esta técnica a las 24 o 48 horas ya están en su casa y obviamente con molestias porque están recién operadas, pero si las comparamos con las técnicas clásicas, que implicaban 4, 5, 6 días de ingreso, había veces que había que hacer transfusiones, bomba de morfina en el posoperatorio, todo eso ya no se utiliza. Y claro, en esta ocasión es solamente un disco, un disco que fue en este caso reparado, exactamente. o reparado. Pero y en el resto de, cuando a veces no son uno, sino son 2, 3 y hasta más. Esta técnica permite el que en casos en los que el paciente tiene una anatomía favorable, porque como decía antes Roberto, no es para todo el mundo, se puede hacer esta técnica en varios niveles. Evidentemente la incisión va a ser un poquito más grande, pero seguimos siendo muy poco invasivos con el camino que usamos para llegar a esa zona de la columna que queremos sustituir. Este es un ejemplo, sería como digamos el paradigma de en teoría lo más sencillo que podríamos hacer con esta técnica, pero evidentemente permite muchas más opciones. Tenemos más fotos que nos has traído, son casos reales, que eso es lo que nos agrada cuando viene. Aquí está. Mira, Juan este Cristian, es el ejemplo de lo que estamos buscando con esta técnica. Yo necesito, en este caso, un compañero mío que es cirujano vascular, el doctor Durán, es el que realiza, digamos, el abordaje rodeando todo lo que son las vísceras de la cavidad abdominal, y él, digamos, que me prepara el camino y me deja la columna absolutamente expuesta, de forma que yo solo trabajo en la columna. ¿Por qué usamos un cirujano vascular? Porque obviamente aquí tenemos la estructura roja que vemos, es la aorta derivándose en las arterias ilíacas, y detrás tenemos la vena cava con las venas ilíacas. Entonces obviamente tenemos que buscar la manera de que seamos capaces de separar esas estructuras que nos permitan llegar a la zona de trabajo, y que en caso de que hubiera algún problema, algún desgarro, alguna pequeña fisura, tenemos un cirujano vascular que nos soluciona el Doctor, problema. ya por último, para despedirte,
¿Uno puede solicitar que se te haga este tipo o solamente el especialista, el médico, el doctor, es el que va a exigir, no, yo opero de esta manera o de la otra? Es lo que te comentaba, yo ya recibo pacientes que vienen de Península y cuando he tenido la videoconsulta con ellos y ellos me plantean un poco que han consultado con diferentes especialistas las diferentes alternativas para su problema, ya venían ellos porque ya sabían que yo me dedicaba a ese tipo de técnicas, entonces es lo que te decía, si el paciente es candidato, a mí me parece que operarlo con otro tipo de técnicas creo que no es una ventaja para él, y ya los pacientes demandan este tipo de técnicas o por lo menos preguntan por ellas. Luego tú le puedes explicar que igual en su caso no se puede aplicar, pero hay muchos pacientes que ya vienen demandando ese tipo de técnicas. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias, siempre es un placer. Como siempre, un placer, Roberto.